buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo siguiente conformado por Yubel y Brian Samantha y hoy exponemos acerca del tema de sistema cardiovascular. Y aquí les mostramos una pequeña tabla de contenidos que va a ser lo que va a llevar nuestra presentación y sin extendernos más, comenzamos. Bueno, primero que nada, como introducción tenemos que el sistema circulatorio consiste en dos tipos de vasos sanguíneos, los cuales son las arterias y las venas. Sobre las arterias tenemos que estas son las que llevan la sangre lejos del corazón y por lo contrario las venas son las que la regresan de vuelta al corazón. Los vasos sanguíneos en general están dispuestos en dos asas continuas, la circulación pulmonar y la circulación sistemática, que estas se encuentran conectadas por el corazón en un extremo y los diversos sistemas de órganos en el otro. Sobre el bombeo rítmico del corazón, este es el que suministra nutrientes y elimina los productos de desecho de todos los sistemas orgánicos dentro del cuerpo. Otras de las funciones del sistema cardiovascular es también transportar el dióxido de carbono, un producto de desecho, desde todo el cuerpo al corazón y pulmones para finalmente eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración. Muy bien, el sistema circulatorio humano es de tipo cerrado, es decir, se produce en el interior de los vasos, siendo así el responsable del transporte de sangre y líquido tisular llamado linfa, cuyo flujo se produce a través de los vasos linfáticos. Este sistema es esencial para mantener la hemostasia corporal, transportando oxígeno, nutrientes y células del sistema inmunológico a lo largo de todo el cuerpo. Además, participa en la eliminación de conjuntos metabólicos y dióxido de carbono, llevándolos a sus sitios de excreción. El sistema circulatorio también favorece la conservación del calor producido por el organismo, una adaptación muy importante de mamíferos y aves que permite mantener la temperatura interna independientemente de la temperatura del ambiente. El aparato cardiovascular no solo se compone del corazón, también llega a presentar lo que es el aparato circulatorio. Entonces podemos definir el corazón como una combinación de músculos cardíacos. Y como estamos hablando de varios músculos en un órgano, les hablaremos un poco sobre su anatomía. Bueno, sobre su anatomía, la pared del corazón se compone de varias capas. El pericardio, que es un saco duro de doble pared que encierra y protege al corazón. Tiene dos capas que contienen una pequeña cantidad de líquido visceral, lo que permite el movimiento sin fricción del músculo cardíaco. El miocardio es la pared muscular del corazón y es responsable de la mayor del bombeo del ventrículo. Y por último, el endocardio es la capa delgada del tejido endotelial que recubre la superficie interna de las cámaras y las válvulas del corazón. El corazón en sí se divide en 4 cámaras, las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El corazón izquierdo está compuesto por la aurícula izquierda y el ventrículo. El corazón derecho está compuesto por la aurícula y el ventrículo derecho. Las aurículas son reservorios de paredes delgadas para retener la sangre y los ventrículos son cámaras de bombeo muscular. El corazón izquierdo y derecho están separados por una partición hermética llamada tabique cardíaco. Las 4 cámaras están separadas por 2 juegos de válvulas, cuyo objetivo principal es evitar la acumulación de sangre. Las válvulas se abren y se cierran pasivamente en respuesta a los gradientes de presión en la sangre en movimiento y permiten la fuga de sangre en una sola dirección. Las 2 válvulas auriculoventriculares, que vamos a estar manejando con la abreviación de AV, separan las aurículas y los ventrículos. La triscúpide, es la válvula AV derecha y la bicúspide o mitral es la válvula AV izquierda. Las válvulas AV se abren durante la diástole, que esta es la fase inicial del corazón, para permitir que los ventrículos se fijen con la sangre. Las válvulas semilunares, que vamos a estar manejando con la abreviación de SL, están entre los ventrículos y las arterias. Las válvulas SL son pulmonar del lado derecho del corazón y la aórtica en el lado izquierdo del corazón. Las válvulas SL se abren durante la sístole, que esta es la fase del bombeo del corazón, para permitir así que la sangre sea expulsada del corazón. La circulación de la sangre a través del cuerpo se produce por un bucle continuo. Los glóbulos rojos desoxigenados, que esta es la sangre venosa, se transporta desde la periferia del cuerpo a la aurícula derecha, que vamos a estar manejando con la abreviación de AR, a través de la vena cava inferior y superior. Desde la AR,
la sangre venosa pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, que vamos a estar manejando nuevamente con la abreviación RV. Desde el RV, la sangre pasa a través de la válvula pulmonar a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Luego, los pulmones oxigenan la sangre y las venas pulmonares transportan la sangre oxigenada de regreso a la aurícula izquierda, que vamos a estar manejando con la abreviación LA. Muy bien, desde el LA la sangre pasa a través de la válvula mitral hasta el ventrículo izquierdo, que vamos a estar manejando con la abreviación VI. El VI expulsa la sangre a través de la válvula aórtica a la aorta, y la aorta luego entrega la sangre oxigenada al cuerpo. El corazón, a diferencia de otros órganos, se puede considerar como muy independiente, ya que funciona de forma autónoma dentro del cuerpo. Tiene un sistema de conducción eléctrica intrínsecamente, el cual le permite estimular y coordinar la secuencia de contracciones del mismo músculo de los corazones. Entonces se puede decir que los músculos del corazón, su propio ciclo cardíaco es controlado por él mismo. Una corriente eléctrica o impulso, como le gusten ver, estimula cada contracción miocárdica. Este impulso es generado y estimulado por el nódulo sinoauricular, que se encuentra en la coyuntura de la vena cava superior y la aurícula derecha. Desde el nódulo sinoauricular, el impulso viaja a través de ambas aurículas hasta el nódulo AV, como mencionó mi compañera, que se encuentra en el tabique auricular. Mientras está en el nodo AV, el impulso se retrasa. Entonces, ¿qué pasa si se llega a retrasar? Este se retrasa muy poco, por 1/10 de segundo, antes de pasar por el haz AV y luego por sus ramas izquierda y derecha. Las fibras de Purkinje propagan el impulso a través del miocardio ventricular, donde se estimula la contracción ventricular. Entonces, por eso, cuando tenemos un electrocardiograma, no todo el impulso se mide como una línea recta, sino que hay partes donde se desfasa por los mismos músculos y el retraso, y termina dando esta peculiar forma que conocemos. Bueno, una pequeña cantidad de corriente eléctrica que se genera en cada contracción miocárdica se propaga a la superficie del corazón, donde se puede medir y registrar en un electrocardiograma, como ya sabemos. Cada impulso eléctrico produce una serie de ondas que se registran en el electrocardiograma. Los picos y valles de estas ondas se etiquetan arbitrariamente como ondas ya sea P, Q, R, S o T. Muy bien, su importancia clínica es la siguiente. La onda P, que es la despolarización auricular, se encarga de propagar un estímulo a través de las aurículas. El intervalo PR es el tiempo entre la estimulación inicial de las aurículas y la estimulación inicial de los ventrículos. El complejo QRS es la despolarización ventricular. Este se encarga de la propagación de un estímulo a través de los ventrículos. Y la onda T es la repolarización ventricular. Este es el retorno del músculo ventricular estimulado a un estado de reposo. Muy bien, pues el impulso eléctrico precede ligeramente a la contracción del miocardio, correspondiente a la estimulación dentro del corazón. El ciclo cardíaco desafía los eventos que están involucrados en cada latido cardíaco completo. Esto se presenta en dos fases, que es la diástole y la sístole. Durante la diástole, los ventrículos se relajan, las válvulas a veces se abren y la sangre se desliza pasivamente desde las aurículas llenas de presión hacia los ventrículos de baja presión. Es un cambio de presiones. A medida que los ventrículos se llenan de sangre, la presión dentro de ellos aumenta. A su vez, como está aumentando la presión, hace que las válvulas OV se cierren, evitando la regurgitación de la sangre en las aurículas y produciendo el primer sonido cardíaco, que se conoce como S1. La aparición del primer sonido indica el comienzo de la sístole. Una vez que la presión en los ventrículos excede la presión de la aorta y la arteria pulmonar, los ventrículos se contraen, las válvulas SL se abren y la sangre se expulsa a las arterias pulmonares y sistémicas. Cuando se completa la eyección, la presión en los ventrículos cae por debajo de la aorta y la arteria pulmonar. Las válvulas SL se cierran, causando el segundo sonido cardíaco, S2, y el final de la sístole. Una vez más, los ventrículos se relajan y las aurículas se llenan de sangre suministrada desde los pulmones y la circulación sistémica, que es el comienzo de la diástole. Entonces tenemos dos sonidos muy característicos del corazón que conocemos como el pum pum.
que es el S1 y el S2. Por eso siempre escuchamos de dos en dos y no un sonido constante, porque estamos escuchando los dos ciclos. Como ya mencionó mi compañero, los eventos durante el ciclo cardíaco generan sonidos que pueden escucharse a través de un estetoscopio colocado sobre la pared torácica. Estos sonidos incluyen tanto sonidos normales como el S1 y el S2, como ocasionalmente sonidos cardíacos adicionales que son el S3 y el S4. Entre los sonidos cardíacos normales, el primer sonido cardíaco identificado es el S1. Se produce por el cierre de las válvulas AB y señala el comienzo de la sístole. La descripción característica del primer sonido del corazón es el loop. Generalmente es más fuerte sobre el área del ápice del corazón. El segundo sonido cardíaco, que conocemos como S2, se produce por el cierre de las válvulas SL y señala el final de la sístole. La descripción característica del segundo sonido del corazón es el dub y generalmente es más fuerte sobre la base del corazón. Sobre los sonidos cardíacos adicionales, con la apertura de la válvula AB comienza el rápido seguimiento de los ventrículos, que es la diástole. Normalmente se trata de un intervalo pasivo y silencioso hasta que la formación de la ventrícula está casi completa. Ocasionalmente, sin embargo, se puede escuchar un tercer sonido cardíaco, conocido como S3, al final del intervalo de tiempo rápido. Un S3 es normal en niños y adultos jóvenes, pero cuando está presente en individuos mayores de 30 años de edad, representa una sobrecarga de volumen en el ventrículo. Las condiciones que pueden ser responsables de esta sobrecarga de volumen, incluyendo lesiones valvulares, es insuficiencia cardíaca congestiva. Al final de la diástole se pueden escuchar un cuarto sonido cardíaco conocido como S4. Una vez más, esto es normal en niños y adultos jóvenes, pero cuando este se presenta en adultos mayores de 30 años de edad, generalmente indica una mayor resistencia de filling secundario a un ventrículo no conforme o a un aumento en el volumen. Las afecciones que pueden estar asociadas con un S4 incluyen hipertensión, enfermedad de las arterias coronarias, estenosis aórtica, anemia grave o hipertiroidismo. La presencia de un S3 o S4 crea un ritmo similar al galopeo de un caballo. Por lo tanto, estos sonidos se llaman comúnmente galopeo S3 y S4. La sangre influye a través de las cámaras valvulares cardíacas, normalmente hacen un ruido. Algunas condiciones, sin embargo, causan un flujo sanguíneo turbulento y se puede escuchar un soplo cardíaco posterior. Sobre un soplo se trata de un sonido suave, soplante y silbante que puede escucharse en la pared torácica. A menudo los soplos cardíacos no tienen importancia patológica, pero pueden indicar una enfermedad cardíaca grave. Las afecciones que resultan de un soplo cardíaco incluyen defectos estructurales en las válvulas, aberturas inusuales en las cámaras o aumentos, por ejemplo ejercicio, o disminuciones, por ejemplo la anemia, en la velocidad de la sangre. Muy bien, entonces yo continuaré hablándoles un poquito sobre la acción del bombeo del corazón. Muy bien, en la contracción de los ventrículos izquierdo y derecho, la sangre se bombea a la circulación sistémica y pulmonar respectivamente. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que se expulsa en un latido cardíaco completo. Esta depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. Muy bien, en la precarga se refiere al estiramiento pasivo del músculo ventricular a medida que aumenta el volumen de la sangre en el ventrículo final de la diástole. La poscarga se refiere a la resistencia vascular contra la cual el ventrículo debe contraerse. Y la contractilidad miocárdica se refiere a la capacidad del músculo cardíaco cuando se le da una carga para acortarse o contraerse. El volumen de la sangre que se bombea desde cada ventrículo en un minuto es conocido como el gasto cardíaco. Es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El corazón tiene la capacidad de poder adaptarse al metabolismo y tener un gasto cardíaco dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento va este gasto.
Por eso en enfermedades como hipotiroidismo o hipotiroidismo se ve reflejado el gasto cardíaco como que se aumentó o como se disminuyó. La presión arterial es la fuerza de la sangre a medida que se empuja contra las paredes de los vasos. Y la presión arterial puede estar como sistólica o como diastólica. La presión arterial sistólica es la presión máxima que se siente en la arteria durante la contracción del ventrículo izquierdo o sístole. Está regulado por el volumen sistólico y la conformidad de los vasos sanguíneos. La presión arterial diastólica es la presión en reposo que la sangre ejerce cada contracción ventricular y depende de la resistencia vascular periférica. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica y refleja el volumen sistólico. Por eso cuando te preguntan sobre tu presión te dan dos números, porque estamos hablando de una presión sistólica y una diastólica. Muy bien, sobre el metabolismo lipídico, hablamos de la regulación de los niveles de lípidos séricos por lipoproteínas o apolipoproteínas, ya que juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad coronaria, también conocida como enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por lo que la comprensión de estos componentes es esencial. Los componentes claves incluyen colesterol, triglicéridos, lipoproteínas y, como ya se mencionó, apolipoproteínas. Muy bien, a continuación pues procederé a hablarles sobre algunas de las definiciones que mencionó mi compañera de los componentes claves. Muy bien, el colesterol es un componente de la membrana celular y también es un precursor de la formación de hormonas esteroideas y ácido biliares. La mayor parte de la síntesis del colesterol ocurre en el hígado y en la mucosa intestinal, y la síntesis es mayor durante la noche que durante el día. El colesterol total es igual a la suma de lipoproteínas de baja densidad, que las conocemos por las siglas LDL, más lipoproteínas de alta densidad, que las conocemos con las siglas HDL, más aproximadamente una quinta parte de los triglicéridos, es decir, las lipoproteínas de baja densidad, que las conocemos por las siglas VDL. Los triglicéridos consisten en ácidos grasos libres y glicerol, y son una fuente importante de energía almacenada. Su papel en la aterosclerosis es controvertido por los niveles extremadamente altos, que van desde 500 a 1000 miligramos por decilitro. Pueden causar pancreatitis. Los triglicéridos dependen de la grasa de la dieta. Cuando se elevan, tienden a asociarse con HDL bajo, que es importante en el proceso aterosclerótico. Las lipoproteínas son partículas solubles en agua que son responsables del transporte del colesterol insoluble en agua y triglicéridos en el plasma. La densidad de las lipoproteínas está determinada por el contenido relativo de proteínas y lípidos. Las lipoproteínas incluyen kilomicrones y las VLDL, lipoproteínas de densidad intermedia, la LDL, HDL y la lipoproteína. El LDL se considera el colesterol malo y es una subfracción del colesterol que se aloja en la pared arterial, se oxida y estimula el desarrollo de la placa aterosclerótica. El HDL se considera el colesterol bueno y es responsable de la eliminación del colesterol de la pared arterial y los tejidos periféricos, y de también su transporte de regreso al hígado para su eliminación. La lipoproteína A está determinada genéticamente y es altamente heredable. Es similar al LDL, pero pues además contiene una proteína que tiene una mayor tendencia a coagularse. Las apolipoproteínas juegan un papel importante en la unión, solubilización y transporte de lípidos. Son responsables de proporcionar estructura a la lipoproteína, activar los sistemas enzimáticos y unirse con los receptores celulares. El metabolismo de las lipoproteínas incluye una vía exógena y una vía endógena, que a continuación mi compañera se los va a explicar en la siguiente diapositiva con una imagen. La vía exógena implica el metabolismo de las grasas en las dietas, o sea, las grasas que obtenemos por la comida. Estas se absorben en la pared intestinal para convertirse en kilomicrones, que se vacían en el sistema venoso periférico y luego viajan a través de la circulación hacia el sistema arterial y finalmente hacia los tejidos musculares o adiposos.
La lipoproteína lipasa hidroliza los triglicéridos para producir ácidos grasos para obtener energía o almacenamiento si ya tenemos mucha energía. La vía endógena implica la síntesis de colesterol en el hígado y comienza con la producción de VLDL. Después de que la lipoproteína lipasa metaboliza la VLDL en la circulación, se produce lipoproteínas de densidad intermedia y finalmente se utiliza para la producción de LDL en el hígado. Esta LDL producido en el hígado, se regula aumentando o disminuyendo los receptores de LDL en el mismo. El transporte inverso de colesterol se refiere a la actividad del HDL, que actúa como un eliminador del colesterol al eliminarlo de los tejidos periféricos y devolviéndolos al hígado. Muy bien, la forma en la que podemos tener pacientes con consideraciones especiales pueden variar. Podemos tener pacientes ya sean pacientes pediátricos, los cuales son los de edad avanzada, y pacientes embarazadas, que en la siguiente diapositiva mis compañeros les explicarán un poco más a fondo sobre estas consideraciones especiales a tomar en cuenta. Muy bien, pues primero les hablaremos sobre los pacientes pediátricos. En estos pacientes, el desarrollo del corazón y el sistema circulatorio ocurre muy temprano en la vida. En la tercera semana del desarrollo fetal, un corazón tubular está bombeando y circulando la sangre. Sin embargo, pues los pulmones no funcionan, por lo que la sangre se oxigena a través de los vasos umbilicales de la placenta. Debido a que no hay necesidad de que la sangre circule a los pulmones para la oxigenación, pues la circulación fetal tiene dos diferencias principales. En primer lugar, una brecha entre las dos aurículas, el foramen oval, permite que la sangre fluya desde la AR a la LA. En segundo lugar, el conducto arterioso proporciona un cortocircuito externo entre los vasos sanguíneos de los pulmones y los aórticos. A través de estos mecanismos, solo una pequeña cantidad de sangre ingresa a la circulación pulmonar, y tanto el ventrículo derecho como el izquierdo bombean sangre a la circulación sistémica. Al nacer, se producen cambios importantes. A medida de que el bebé respira por primera vez, los pulmones y los vasos sanguíneos pulmonares se expanden. El foramen oval se cierra, separando las aurículas izquierda y derecha, y el conducto arterioso también se cierra, aislando los vasos sanguíneos pulmonares y sistémicos. El RV ahora bombea sangre a la circulación pulmonar y LV bombea sangre a la circulación sistémica, al igual que en el corazón de un adulto. La posición del corazón, sin embargo, es más horizontal en el pecho de los lactantes y niños que en adultos. La posición del corazón adulto es generalmente a los 7 años, cuando se alcanza la posición que todos conocemos. La hiperlipidemia en los niños a menudo está relacionada con un proceso genético. La detección a temprana edad es importante porque el riesgo de estos eventos cardiovasculares aumenta considerablemente a una edad mucho más temprana en esta población. Todos los niños deben hacerse la prueba temprano si existe una historia familiar. La terapia dietética generalmente se recomienda después de los 2 años de edad, y la terapia con medicamentos se puede usar después de los 10 años para reducir el colesterol a niveles deseables. En pacientes geriátricos, el funcionamiento del sistema cardiovascular disminuye gradualmente con la edad. El gasto cardíaco máximo se reduce y la calcificación de las paredes de los vasos debilitados o arteriosclerosis disminuye su elasticidad y tono vasomotor, reduciendo su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del cuerpo. Ese endurecimiento de los vasos sanguíneos puede provocar un aneurisma, que puede provocar un accidente cerebrovascular, un infarto o una hemorragia masiva, según el vaso que se vea afectado. La circulación coronaria también puede verse restringida por la progresión de la aterosclerosis, que recordemos que es la calcificación de las paredes de los vasos debilitados. La calcifikación coronaria también puede verse afectado en placas ateroscleróticas, puede aumentar el riesgo de formación de trombos y por tanto el riesgo de desarrollar CAD, que son estas enfermedades de la arteria coronaria. Los cambios en el electrocardiograma ocurren como consecuencia de cambios histológicos dentro del sistema de conducción y neurológicos. Los cambios comunes en el ECG en adultos mayores incluyen la prolongación del intervalo PR,
es decir, que hay un bloqueo AB de primer grado, la prolongación del intervalo QT, la desviación del eje de la izquierda y bloqueo en rama del RAS en GIS. Muchos estudios han encontrado que los aumentos en el peso corporal asociados con el envejecimiento, especialmente la obesidad central, contribuyen a la concentración anormales de lípidos en las personas mayores. La obesidad central está más fuertemente asociada que la obesidad de la parte inferior del cuerpo con diabetes, hipertensión, perfiles de lípidos alterados y enfermedad de la vesícula biliar. El exceso de grasa en la parte superior del cuerpo, asociado con la resistencia a la insulina, conduce a una mayor producción hepática de triglicéridos y lipoproteínas ricas en colesterol. Los niveles de colesterol HDL son más altos en las mujeres que en los hombres hasta la menopausia, pero luego son iguales. En los hombres los triglicéridos aumentan hasta los 50 años y luego terminan disminuyendo. Sobre las pacientes embarazadas, sabemos que el embarazo provoca varios cambios cardiovasculares, ya que el volumen total de la sangre aumenta entre un 30 y un 40%, con un aumento de los componentes celulares de aproximadamente un 20% y un aumento del componente líquido de aproximadamente un 40 a 50%. A su vez, la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente de 10 a 15 y el volumen sistólico también aumenta, por lo que el gasto cardíaco total aumenta aproximadamente un 32%. Sin embargo, la presión arterial permanece constante durante la mayoría de los embarazos normales. Por último, los niveles de colesterol aumentan en aproximadamente 30 a 40 miligramos sobre decilitro y niveles de triglicéridos aumentan aproximadamente unos 150 miligramos sobre decilitro y durante el embarazo. Estos pacientes se prefiere la terapia dietética a la terapia farmacoterapia. Entonces, tenemos como conclusión que la disfunción cardíaca es una causa muy frecuente de morbilidad y mortalidad. Las principales enfermedades cardíacas incluyen la enfermedad cardíaca coronaria, conocida por las siglas en inglés CHD, la angina de pecho, infarto al miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, conocidas por las siglas en inglés CHF, hipertensión y arritmias, que a continuación mis compañeros procederán a hablarles un poco más a fondo de estas enfermedades. La enfermedad cardíaca coronaria, o también se puede denominar como CHD, se denomina también enfermedad arterial coronaria, que es una enfermedad cardíaca isquémica y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. También se puede abreviar como ASCVD. Se refiere a cambios degenerativos en la circulación coronaria que resultan de un desequilibrio entre la demanda de oxígeno del miocardio y el suministro de sangre. La causa más común es una aterosclerosis progresiva de las arterias coronarias. Esta acumulación de placas ateroscleróticas, que es un depósito de grasa, estrecha la luz del vaso, lo que reduce el suministro de sangre arterial coronario y provoca isquemia miocárdica. Los factores de riesgo están directamente asociados con el desarrollo de esta enfermedad cardíaca coronaria o afectan directamente al desarrollo de factores de riesgos causales. Uno de los síntomas más comunes de la cardiopatía coronaria es la angina de pecho, aunque hay factores de riesgo de la enfermedad como causantes y predisposición. Los causantes podrían ser el tabaquismo, hipertensión, colesterol de lipoproteínas de alta densidad bajo, colesterol de lipoproteínas de baja densidad y total alto, o diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Y factores de predisposición podría ser la obesidad, el sobrepeso, un físico de inactividad, antecedentes familiares de cardiopatía coronaria prematura, la edad en hombres podría ser unos 45 años y en mujeres 55 años o una resistencia a la insulina. Muy bien. Sobre la angina de pecho, sabemos que se refiere al dolor torácico causado por insuficiencia temporal de oxígeno e isquemia miocárdica. Este se puede clasificar en tres variantes principales. La número 1, la cual es angina estable. La número 2, también conocida por angina inestable. Y por último, la número 3, que es angina de princimetal o variante. Muy bien, yo procederé a hablarles sobre la angina estable. Muy bien, esta angina ocurre más comúnmente cuando la carga de trabajo del corazón aumenta debido al esfuerzo o al estrés. Por lo general, se asocia con una cantidad significativa de estrechamiento aterosclerótico
en una o más arterias coronarias. Debido a la gran cantidad de obstrucción, el suministro de oxígeno al miocardio no se puede aumentar lo suficiente para satisfacer las mayores demandas de oxígeno que requiere, como por ejemplo cuando se está haciendo ejercicio u cualquier otra condición que se someta al estrés del corazón. El dolor torácico anginoso o cardíaco generalmente se describe como una presión intensa o difusa o una sensación profunda de opresión, aplastamiento o dolor en el área del esternón dentro del tórax. El dolor puede o no puede irradiarse al hombro, la mandíbula, la espalda, el cuello, el brazo izquierdo y en ocasiones el brazo derecho. Algunas de las características diferenciadoras de los tipos comunes de dolor torácico son como fumar cigarro, la hipertensión, las lipoproteínas de baja densidad que estén alrededor menores de 40 miligramos sobre decilitro, pues tener diabetes tipo mellitus 1 o 2 y las predisposiciones son pues la obesidad o el sobrepeso, una actividad física muy poca, también la genética o tener antecedentes familiares que tengan algún tipo de enfermedad coronaria prematura. Y pues la edad en hombres es mayor a 45 años, en mujeres es mayor a 45 años y pues ser resistentes a la insulina. La angina inestable se caracteriza por una mayor frecuencia de dolor anginoso. En comparación con los episodios de angina estable, esos ataques de angina generalmente se desencadenan con poco esfuerzo o incluso puede ocurrir en un reposo. Son más intensos y duran más. Ese tipo de angina a veces se denomina angina preinfarto, lo que significa que es un tipo de isquemia miocárdica más grave y potencialmente irreversible. Los pacientes con angina inestable tienen un mayor riesgo de infarto al miocardio. La angina inestable está causada por cambios agudos en la placa con trombosis parcial superpuesta, embolización distal del trombo, vasoespasmos o alguna combinación de estos. Esos cambios son causados esencialmente por la aterosclerosis coronaria progresiva y sus lesiones asociadas. Este dolor puede o no aliviarse con el reposo, según la gravedad de la enfermedad aterosclerótica. Debido a la posibilidad de que la angina inestable sea un indicio de cambios de agudo en el flujo sanguíneo coronario, se debe recomendar atención médica inmediata. Una vez que un paciente se presenta en una sala de emergencias o en una ambulancia con angina inestable, las intervenciones farmacológicas iniciales incluyen aspirina, nitroglicerina, bloqueadores beta, morfina y estatinas. Estos medicamentos están destinados a estabilizar al paciente, pero no necesariamente tratan las causas subyacentes del dolor en el pecho. Si se sospecha que la angina inestable se debe a la disminución del flujo sanguíneo coronario, se realiza un cateterismo coronario al paciente para evaluar la presencia de obstrucciones de las arterias. Después de esta evaluación diagnóstica, se puede realizar intervenciones para aliviar bloqueo o bloqueos, e incluso angioplastia con balón, colocación en el stent coronario y cirugía de derivación coronaria. La angioplastia con balón es un método no quirúrgico de dilatación mecánica de una arteria coronaria parcialmente obstruida. Un stent coronario es un tubo que se coloca dentro de una arteria coronaria y luego se expande en el sitio de obstrucción para restablecer el flujo sanguíneo. Es como tener la arteria, meter un globo para que se expanda y volver a tener este flujo. La cirugía de derivación generalmente se reserva para casos de angina inestable muy graves que no responden a otras formas de tratamiento. En coordinación con estas intervenciones, se administran medicamentos antiplaquetarios y anticoagulantes antes y después de la intervención. Muy bien, les hablaré un poco sobre la angina de princemetal o también conocida como variante. Esta es una angina que ocurre en reposo. Es causado por un espasmo de la arteria coronaria cerca de una placa aterosclerótica o en ausencia de la enfermedad aterosclerótica. Los pacientes con esta angina suelen ser más jóvenes que aquellos con angina estable crónica y por lo general no tienen factores de riesgo asociados con la enfermedad coronaria. Los episodios de dolor en reposo generalmente duran entre 5 a 15 minutos y a menudo ocurren desde la medianoche hasta la madrugada. Por ello se recomienda a los pacientes con tales síntomas de angina que se realice un cateterismo coronario y una angiografía de diagnóstico. Para el tratamiento de esta patología se incluye dejar de fumar en caso de las personas que fumen, claramente.
También se trata por intervenciones farmacológicas como bloqueadores de los canales de calcio o nitratos. Muy bien, pues los factores que pueden precipitar cualquiera de las anginas que les hemos mencionado, pues incluyen ejercicio o una actividad muy extenuante, actividades que impliquen el uso de brazos por encima de la cabeza, el ambiente frío, estrés emocional, miedo o ira extremos, el coito también. El dolor anginoso generalmente se puede aliviar con el reposo, ya que estamos disminuyendo la carga del trabajo para el corazón, o con nitroglicerina. La angina estable a menudo se puede controlar con una combinación de cambios en el estilo de vida y terapia farmacológica. Entre los cambios de vida podemos limitar las actividades que precipitan la angina, podemos evitar situaciones estresantes, podemos dejar de fumar, podemos consumir una dieta baja en grasas y colesterol, o podemos hacer un tipo de ejercicio moderado. Y en terapia farmacológica, los medicamentos que se pueden usar para tratar la angina estable incluyen nitratos, bloqueadores de los canales de calcio y ranolazina. Sobre la patología de infarto de miocardio, conocemos que el miocardio es la aparición de muerte y necrosis de las células miocárdicas causadas por isquemia local, ya sea grave o en algunas veces prolongada. Se considera una emergencia médica. La mayoría de los infartos de miocardio se debe a la oclusión total de la arteria coronaria, que ocurre como consecuencia de una fisura y la ruptura de las placas ateroscleróticas. El daño de la placa permite que la sangre quede expuesta al colágeno y los ácidos grasos. A su vez, esto activa la producción de plaquetas, comenzando la formación de trombos que ocluyen la arteria. Los factores de riesgos son los mismos que para cardiopatía coronaria. Tengamos en cuenta que algunos pacientes presentan síntomas atípicos, como puede ser disnea, sin dolor torácico, palpitaciones, síncope y o paro cardíaco. Y es más probable que estos pacientes sean mayores, padezcan diabetes y en algunas ocasiones sean mayormente mujeres. Al igual que la angina inestable, las intervenciones como la angioplastía con balón y la colocación de un stent coronario son los métodos fundamentales para restablecer el flujo sanguíneo. Si un paciente no tiene acceso a un centro médico que pueda realizar dichas intervenciones, es posible que en su lugar se utilicen agentes trombolíticos para intentar restablecer este flujo sanguíneo que les acabo de mencionar. Muy bien, ahora yo hablándoles sobre la insuficiencia cardíaca, pues bien, este es un síndrome complejo que ocurre cuando el ventrículo no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo, que esto pues se conoce como la disfunción sistólica, o cuando el ventrículo no puede llenarse adecuadamente durante una diástole, que esta se conoce como disfunción diastólica. La disfunción sistólica y diastólica da como un resultado un gasto cardíaco, que esto significa que pues la cantidad de sangre que sale del corazón no es menor que la que normalmente sale, y por lo tanto pues una reducción también de la oxigenación de los órganos vitales. La insuficiencia cardíaca, con las siglas ICE, se caracteriza por una disnea, una fatiga y una retención de líquidos que fluctúan durante el curso de la enfermedad. La gravedad de los síntomas de insuficiencia cardíaca puede describirse utilizando las clasificaciones funcionales de la Asociación del Corazón de New York, por sus siglas en inglés NYHA, y se suele utilizar para evaluar la cantidad de limitaciones funcionales experimentadas por el paciente, como por ejemplo la clase A, el paciente no presenta síntomas ni limitaciones con la actividad ordinaria del corazón. En la clase 2, los síntomas de la insuficiencia cardíaca son pocos con la actividad física moderada del corazón. La clase 3 son los síntomas de la insuficiencia cardíaca con la actividad mínima del corazón, y la clase 4 son los síntomas de la insuficiencia cardíaca en reposo. El estadio del proceso de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca en el que se encuentra el paciente puede definirse mediante el sistema de estadificación del
Colegio Americano de Cardiología, y se clasifican en estadio A, que tiene un alto riesgo de desarrollar la insuficiencia cardíaca, pero no tiene la estructura de la enfermedad cardíaca. El estadio B tiene la estructura de la cardiopatía, pero no presenta síntomas. En la etapa C tiene la estructura de la cardiopatía, pero tiene síntomas también de esta misma. En el estadio D se requiere una intervención especializada porque ya se identifica claramente la insuficiencia cardíaca. La difusión sistólica resulta de la capacidad disminuida del ventrículo izquierdo para contraerse correctamente y expulsar una cantidad suficiente de sangre a la circulación. Esto da como resultado una fracción de eyección reducida, que se podría decir que tenemos una FE baja de lo normal, que es el porcentaje del volumen de sangre del ventrículo izquierdo que sale del corazón. Una FE normal es del 55%, y un paciente con difusión sistólica, que es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que su FE está reducida, tiene un FE del 40%. Esto significa que está por abajo del 15% de lo normal. Las causas más comunes de difusión sistólica son la cardiopatía coronaria, una isquémica, la miocardiopatía dilatada idiopática, la hipertensión y la cardiopatía valvular. Otras causas incluyen arritmias, enfermedad cardíaca reumática, alcoholismo crónico e infecciones virales. En la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo permanece preservada y la función del músculo cardíaco, es decir, la contractilidad, no se altera. El LV está rígido como distensibilidad de la pared reducida o no puede relajarse durante la diástole, lo que da como resultado una presión de reposo elevada dentro del ventrículo a pesar de un volumen de sangre relativamente bajo. Debido a que el volumen ventricular al final de la diástole es más pequeño, el volumen sístole y el gasto cardíaco aún se reducen. En otras palabras, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo hace que se expulse una fracción alta de un volumen bajo. Las causas más frecuentes de disfunción diastólica son la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y la micardiopatía restrictiva. Otras causas incluyen pericarditis constrictiva y enfermedad cardíaca valvular. Sin embargo, independientemente del origen o del tipo de disfunción, se activan varios mecanismos compensatorios cuando el corazón comienza a fallar en un intento de mantener el gasto cardíaco y la oxigenación de los órganos vitales normales. Estos mecanismos incluyen la dilatación cardíaca, que es causada por la sangre residual que se acumula en el ventrículo. Este aumento en el volumen diastólico final hace que las fibras miocárdicas ventriculares se estiren, dilatando el ventrículo. La hipertrofia cardíaca, que también es una adaptación al aumento del volumen diastólico, por lo que aumenta la masa muscular y el grosor de la pared ventricular. La activación del sistema nervioso simpático, que produce por la liberación de norepinefrina y otras catecolaminas en respuesta a la disminución del gasto cardíaco y en última instancia a la disminución de la perfusión tisular. Estas catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad del ventrículo, lo que mantiene el gasto cardíaco y la perfusión tisular a los órganos principales. El aumento de la estimulación del sistema renina-angiotensina en respuesta a la liberación de las catecolaminas. Aunque son esenciales para mantener la hemostasis cardiovascular, las catecolaminas también causan vasoconstricción en la piel, el tracto gastrointestinal y la circulación renal, lo que aumenta la carga de trabajo del corazón al mejorar la resistencia vascular sistémica. La disminución de la perfusión renal activa el sistema renina-angiotensina, que estimula la liberación de la aldosterona y en última instancia aumenta el volumen plasmático total del líquido extracelular a través de la reabsorción de sodio y agua. El volumen en aumento intravascular empeora la acumulación venosa de sangre causada por falla del ventrículo.
Todos estos efectos metabólicos de la disfunción sistólica y diastólica dan como resultado a varios signos y síntomas comunes. Entre los signos destacan la taquicardia, la hipertrofia ventricular izquierda, la fracción de eyección al 40%, un aumento de peso, aumento del nitrógeno úrico en sangre, la distensión venosa yugular, la hepatomegalia, extremidades frías, pulsos periféricos disminuidos, la cardiomegalia, un edema periférico, la taquipnea. Y entre los síntomas destacan pues dificultad para respirar, una disnea, una ortopnea, una disnea paroxística nocturna, una tos, debilidad, fatiga y la intolerancia al ejercicio. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca consiste principalmente en controlar, si es que se puede, la causa subyacente, como una hipertensión, por ejemplo. Corregir los síntomas del paciente y busca evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Las modalidades de tratamiento incluyen actividad física limitada a moderada, una dieta restringida en sodio, unos 2 a 4 gramos de sodio por día, y agentes farmacológicos como pueden ser diuréticos, inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina, antagonistas de la aldosterona, digoxina, combinaciones de hidrasalina con nitrato, bloqueantes como son el carvedilol, succinato de metoprolol o bisoprolol, y ya en casos graves, los peores, agentes inopróticos. Les hablaré un poco sobre la hipertensión, la cual se define como la presión arterial sistólica elevada, presión arterial diastólica elevada o ambas medidas en menos de 2 ocasiones separadas. De acuerdo con el 8º informe del Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial Alta número 8, la presión arterial objetiva debe ser inferior a 140/90 milímetros de mercurio para todos los pacientes menores de 60 años, así como todos los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, independientemente de la edad que éste tenga. La presión arterial objetiva para pacientes de 60 años a más, sin diabetes o enfermedad renal crónica, es inferior a 150/90. En el 7º informe del Comité Nacional Conjunto sobre la Prevención, Detección y Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial Alta, del número 7, clasifica la presión arterial según los valores sistólicos y diastólicos y clasifica a los pacientes en diferentes etapas. Pues la gran mayoría de los pacientes tienen hipertensión idiopática o esencial, en la que no se identifica la causa del aumento de la presión arterial. Se cree que varios factores genéticos y ambientales desempeñan un papel en la elevación de la presión arterial a través de sus efectos sobre el gasto cardíaco, la resistencia periférica o ambos. Ocasionalmente, los pacientes tienen hipertensión secundaria causada por la enfermedad renal, trastornos suprarrenales como por ejemplo el aldoteronismo primario, el síndrome de Cushing o la feocromocitoma o embarazo. Además, varios medicamentos pueden aumentar la presión arterial de un paciente y potencialmente causar hipertensión secundaria, como por ejemplo es el alcohol, las anfetaminas, pues fármacos del antifactor del crecimiento endotelial vascular, como por ejemplo el sunitinib, los supresores del apetito, pues antidepresivos, la cafeína, la cocaína, los corticosteroides, los descongestionantes, también los factores estimulantes de colonias, los estrógenos, una terapia antirretroviral, pues agentes también inmunosupresores, los inhibidores de la monoaminooxidasa, fármacos no esteroideos antiinflamatorios, anticonceptivos orales y los excesos de la hormona tiroidea. Entre los factores de riesgo que pueden desarrollar una hipertensión, pues se incluye la obesidad, una raza afroamericana, una dieta alta en sodio, consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares de hipertensión y pacientes con presión arterial alta normal. La presión suele ser asintomática.
lo que significa que los pacientes generalmente no presentan o experimentan ningún síntoma subjetivo cuando su presión arterial es elevada. Los signos subjetivos de hipertensión incluyen la presión arterial elevada y ocasionalmente la S4. Debido a la relación entre varios factores del estilo de vida y el riesgo de presión arterial alta, las modificaciones del estilo de vida juegan un papel importante en el tratamiento de la hipertensión. Las modificaciones incluyen consumir un patrón dietético que enfatiza la ingesta de vegetales, frutas y granos integrales, como productos lácteos bajos en grasas, aves, pescados, legumbres, aceites vegetales no tropicales y nueces, y limita la ingesta de sodio. También limita dulces, bebidas azucaradas y carnes rojas. Este patrón dietético debe adaptarse a los requisitos calóricos apropiados, las preferencias alimentarias personales y culturales, y la terapia nutricional para otras afecciones médicas como puede ser una diabetes. Y para lograr y mantener un peso saludable. Este patrón se puede lograr siguiendo planes tales como la dieta de enfoques dietéticos para detener la hipertensión, por sus siglas DASH, el patrón de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA o la dieta de la Asociación Americana del Corazón. Esos patrones son ya medidas establecidas por gobierno y son buenos para seguir y llevar estas modificaciones. La actividad física también es importante y los pacientes deben realizar 2 horas o 30 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada o 1 hora 15 de actividad aeróbica de intensidad vigorosa por semana. Si las modificaciones del estilo de vida no reducen lo suficiente la presión arterial del paciente, suelen ser eficaces varias clases de medicamentos. El manejo de rutina incluye diuréticos de tipo tiazídico, inhibidores de la AC y la ARB, que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Y también puede haber bloqueadores de los canales de calcio. Y si la presión arterial objetivo no se alcanza dentro de un mes del tratamiento, se debe aumentar la dosis del fármaco inicial o se debe agregar un segundo agente. Sobre la arritmia cardíaca, sabemos que es una frecuencia irregular de contracción cardíaca. Esta puede resultar de la formación o conducción anormal de impulsos eléctricos o de ambas. Las diversas formas de arritmia se clasifican según la ubicación de la corriente eléctrica que funciona mal. Las arritmias supraventriculares se originan por encima de las auriculoventral, e incluyen bricardia sinusual y taquicardia, aleteo auricular, fibrilación auricular y el síndrome de Wolff-Parkinson-White y contracciones auriculares prematuras. Las arritmias ventriculares se originan por debajo de las auriculoventral e incluyen contracciones ventriculares prematuras, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Varias de las causas cardíacas y sistémicas de la arritmia incluyen cardiopatía isquémica, cardiomiopatía, cirugía cardíaca, enfermedad de la válvula mitral, desequilibrio metabólico o electrolítico, enfermedad pulmonar crónica, un accidente cerebrovascular y el alcohol. Los objetivos principales del tratamiento de la arritmia son: 1. Controlar la frecuencia ventricular. 2. Convertir el corazón al ritmo sinusual normal. Y 3. Resolver los síntomas del paciente. Los medicamentos utilizados para controlar la frecuencia ventricular incluyen la digoxina, bloqueadores de los canales de calcio y adenosina. La cardioversión química y el mantenimiento del ritmo sinusual normal pueden lograrse mediante el uso de agentes arrítmicos como el sotalol, la dronedarona, la flecainidina, la propafenona o los bloqueadores de los canales de calcio y aminodarona. Los pacientes con fibrilación auricular también pueden recibir tratamiento con un anticoagulante oral, como lo es la warfarina, la dabigatran, ribatoxaban, entre otros, porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de un accidente cerebrovascular. Los pacientes que no convierten con la terapia, los pacientes que no se convierten con la terapia con los medicamentos o que están hemodinámicamente inestables
Pueden ser cardiovertidos por una corriente eléctrica directa. También se puede utilizar un desfibrilador automático implantable y las almohadillas de los electrodos se colocan quirúrgicamente alrededor de los ventrículos izquierdo y derecho y funcionan como un desfibrilador cuando se detecta un ritmo anormal. Yo les voy a hablar sobre trastornos de los lípidos en el cuerpo. Por ejemplo, puede ser la hiperlipidemia, es una elevación del colesterol, los esteroides de colesterol, los fosfolípidos o los triglicéridos. También se puede presentar la hiperlipoproteinemia, que es una elevación de las lipoproteínas en el plasma. Estos trastornos de los lípidos son el resultado de las disfunciones en el metabolismo de los lípidos que normalmente implican una sobreproducción o una disminución de la eliminación de productos que contienen colesterol. En pacientes con LDL elevado o factores de riesgo cardiovascular, el LDL se deposita en las paredes arteriales donde se oxida. Entonces, si se está oxidando, se estimula al cuerpo a enviar glóbulos blancos al área para limpiar la pared arterial, lo que conduce al desarrollo de fibrosis y calcificación. A medida que más glóbulos blancos continúen migrando, o sea, haya más oxidación en el sitio, la placa de grasa empeora en la pared arterial y puede ocurrir una oclusión o ruptura, lo que lleva a una trombo y posiblemente un infarto al miocardio. El beneficio que tiene la reducción del colesterol es reducir la grasa en las paredes arteriales, lo que lleva a un proceso llamado estabilización de la placa. La angiografía coronaria ha demostrado que la reducción del colesterol y la estabilización de la placa durante un largo periodo de tiempo puede resultar de una mejoría en un 30% y una ausencia de progresión de los bloqueos en al menos un 60% de los pacientes con placas ya existentes. Las causas secundarias de la hiperlipidemia que deben descartarse son el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, el uso del etanol, anomalías renales, enfermedad hepática, un embarazo, fármacos como betabloqueadores, diuréticos tiacídicos, ciclosporina, glucocorticoides, amiodarona, sirolimus, raloxifeno, tamoxifeno, estrógenos, inhibidores de la proteasa y ácido retinoico. La hiperlipidemia suele ser asintomática y los pacientes rara vez muestran evidencia subjetiva de la enfermedad. Debido a la falta de síntomas objetivos, los factores de riesgo de cardiopatía coronaria, los valores de laboratorio de lípidos y los signos físicos son importantes para el farmacéutico cuando se evalúan los trastornos de lípidos. Entre los signos encontramos tres categorías, lo que es el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, el colesterol total y el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. Y cada una se clasifica en una medida óptima, casi óptima, alta, baja, y son datos que los farmacéuticos tienen por escrito. Y algunos de los síntomas son como las acumulaciones de grasas debajo de la piel. El objetivo general del tratamiento de la hiperlipidemia es disminuir el riesgo de que un paciente sufra un evento cardíaco, como puede ser un infarto al miocardio o incluso la muerte cardíaca, según la Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología, AHA y ACC respectivamente. La forma de alcanzar este objetivo sería garantizar que el paciente reciba una dosis adecuada de una estatina para reducir los lípidos. Este es un cambio con respecto a las pautas anteriores, donde se establecieron metas claras de colesterol y la terapia se centró en reducir el colesterol LDL de un paciente por debajo de un umbral definido. La base de la prevención de ASCVD es la modificación del estilo de vida, que incluye recomendaciones de dieta y ejercicio y dejar de fumar. Para determinar la terapia con medicamentos, se evalúa al paciente para determinar si encaja en uno de los 4 grupos de beneficios de estatinas. Se cree que los pacientes que se encuentran dentro de estos grupos de beneficios de estatinas corren un gran riesgo de tener un evento cardíaco y por tanto requieren el manejo de medicamentos de estatinas para disminuir sus niveles de colesterol. Según su grupo de riesgo, se recomienda que los pacientes que tomen un tratamiento con estatinas de intensidad moderada o alta, si un paciente no cae en el primer o segundo grupo de beneficios de estatinas, se debe usar una herramienta de evaluación de riesgo de ASCVD para determinar la posible necesidad de terapia con estatinas.
Esta herramienta en línea determina el porcentaje de riesgo que tiene un paciente de tener un evento de ACC-CVD en los próximos 10 años, así como un riesgo de por vida. La información sobre la edad, el sexo, la raza, el colesterol total y HDL del paciente, la presión arterial sistólica, la diabetes, el tabaquismo, y se recibe tratamiento para la hipertensión, se ingresan en la aplicación en línea. Una vez que se conoce el riesgo de ASCVD, se puede seguir el algoritmo de tratamiento para determinar si tales pacientes requieren terapia con estatinas. La información sobre los cambios dietéticos recomendados, la actividad física y el abandono del hábito de fumar debe estar disponible en la farmacia. Además, los nombres de dietistas locales, fisioterapeutas y programas para dejar de fumar a los que se puede contactar para obtener más ayuda deben publicarse en la farmacia. Sobre el dolor torácico intenso, sabemos que se produce alrededor del corazón y se denomina angina de pecho. Suele estar causada por hipoxia del miocardio, que a su vez resulta de un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y la demanda miocárdica. Sin embargo, el dolor de pecho no suele ser indicativo de una enfermedad cardíaca, ya que también puede deberse a trastornos gastrointestinales, pulmonares y de la vesícula biliar o musculoesqueléticos. Muy bien, las causas comunes de los diversos tipos de dolor torácico incluyen el dolor cardíaco, que lo puede ser causado por una enfermedad valvular aórtica, una hipertensión pulmonar, el prolapso de la válvula mitral y la pericarditis. El dolor musculoesquelético, que lo puede causar la artritis, la pleuritis y el trauma. El dolor gastrointestinal, que lo puede causar una enfermedad ulcerosa, la gastritis, una hernia de hiato, la pancreatitis, el colecistitis y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien, pues algunas de las características que se diferencian del dolor torácico cardíaco o la angina son como fumar nuevamente, una hipertensión, colesterol, entre otras. Y pues el dolor torácico relacionado con causas gastrointestinales suele estar relacionado con el consumo de alimentos y se alivia con antiácidos. El dolor torácico musculoesquelético está relacionado con el esfuerzo físico o el traumatismo y a menudo se alivia con calor, descanso o medicamentos. La angina de pecho puede ser inducida por esfuerzo físico o malestar emocional y generalmente se alivia con el reposo o la administración de nitroglicerina. El dolor torácico también puede ser causado por varios medicamentos, como lo es el alcohol, los antirrítmicos, antineoplásicos, la aspirina, los biofosfanatos, bloqueadores de los canales de calcio, los corticosteroides, eritromicina, sulfato ferroso, fármacos no esteroideos antiinflamatorios, pentamidina, cloruro de potasio y triptanos. Ahora les hablaré un poco sobre la disnea. La disnea es la sensación subjetiva de dificultad para respirar, o también muy conocido como la falta de aire. Los pacientes pueden informar que no pueden obtener suficiente aire. Hay varias causas que pueden ser causas cardíacas, pulmonares o emocionales. Alguna cardíaca puede ser algún problema con el corazón y que tenga problemas de no poder trabajar lo suficiente. Alguna causa de enfermedad como obstructiva, asma, enfermedad pulmonar restrictiva, embolia pulmonar y emocionales como la ansiedad. Los pacientes con disnea causada por una afección cardíaca generalmente se quejan de una disnea provocada por esfuerzo. La disnea de esfuerzo puede deberse a una insuficiencia cardíaca, angina, arritmias o enfermedades pulmonar crónica. Hay una disnea que se conoce como la disnea paroxística nocturna, por sus siglas PND, que ocurre por la noche o cuando el paciente está en decúbito supino. El paciente se duerme normalmente, pero se despierta 2 o varias veces en la noche cuando esté durmiendo, después jadeando y tosiendo. Es posible que el paciente deba apresurarse para abrir la ventana y tomar aire fresco. Es relativamente específico para la insuficiencia del corazón. Muchas veces puede asociarse a ortopnea. Debido a que la disnea disminuye en posición erguida, es posible que el paciente necesite usar 2 o más almohadas para dormir. Y se puede exacerbar la disnea con la insuficiencia cardíaca. Les hablaré un poco sobre las palpitaciones.
las cuales sabemos que son una sensación incómoda en el pecho que se asocia a una amplia variedad de arritmias. Las palpitaciones pueden describirse por los pacientes como latidos rápidos, aleteo, latidos irregulares, golpeteo, saltos o saltos de latido. Los pacientes también pueden quejarse de mareos con el esfuerzo, que resulta de la disminución del gasto cardíaco secundario a una posible arritmia. Estas palpitaciones son comunes y no necesariamente indican enfermedad cardíaca. Las causas de las palpitaciones incluyen arritmias, fiebre, hipoglucemia, ansiedad, estenosis aórtica, hipertiroidismo, soplos cardíacos, el tabaco, la cafeína y pues más medicamentos que pueden inducir palpitaciones son los anfotericina B, anfetaminas, los antirrítmicos, los antineoplásicos, antipsicóticos, también la cafeína, broncodilatadores, la cocaína, la hidrasalina, levotiroxina, los supresores del apetito, descongestionantes y antidepresivos tricíclicos. Factores de riesgo de enfermedad coronaria. El farmacéutico está en posición perfecta para evaluar el riesgo de una enfermedad coronaria cardíaca, porque los pacientes con frecuencia traen recetas para hipertensión, diabetes y colesterol alto, que son factores de riesgo de una enfermedad coronaria cardíaca. Además, los clientes pueden solicitar medicamentos de venta libre, los famosos OTC, o productos a base de hierbas para tratar estas enfermedades. Los ejemplos específicos de situaciones en las que un farmacéutico podría evaluar el riesgo general del paciente a desarrollar CHD incluyen pacientes que traen recetas para medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos o dislipidémicos, pacientes con presión arterial alta, niveles altos de glucosa en sangre o colesterol alto durante los exámenes de salud en la farmacia, pacientes que fuman, tienen sobrepeso o son inactivados, es decir, que su ejercicio llega a ser bajo o a lo mucho regular, y pacientes que consultan o compran productos para dejar de fumar. Los pacientes también pueden estar preocupados por un fuerte historial familiar de cardiopatía coronaria prematura. El farmacéutico debe evaluar todos los factores de riesgo de cardiopatía coronaria y educar al paciente en consecuencia. Si es necesario, el farmacéutico también debe derivar al paciente a su proveedor de atención primaria para una evaluación adicional de riesgo y un posible tratamiento. Los objetivos del tratamiento agresivo para la presión arterial, la glucosa y el colesterol disminuyen significativamente la posibilidad de cardiopatía coronaria. Entonces el farmacéutico tiene a la disposición ver si el paciente tiene algún problema con su corazón que se lo esté provocando, que se lo esté tratando y poder orientarlo al mejor tratamiento posible. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero haya sido de su agrado la presentación y se hayan quedado con la información necesaria para su futuro como químicos farmacobiólogos. Sin más nos despedimos, sin antes mencionar que estas fueron algunas de nuestras referencias citadas. Las dejamos por si les interesa el tema y quieren obtener más información, pueden citarlas. Muchas gracias por su atención.